Bienvenidos a nuestro video sobre la solución de triángulos para los grados del quinto bachillerato en Ciencias y Letras y quinto bachillerato en Computación. La teoría de las características y las propiedades de los triángulos lo trabajamos en el video anterior y el día de hoy solamente vamos a trabajar lo que corresponde a los ejemplos y la solución de estos triángulos. Así que nos ubicamos en la página 40 y vamos a trabajar el ejemplo 8. El ejemplo 8 nos pide determinar el valor de x en el triángulo de la figura siguiente. Nos da un triángulo de esta forma con vértices A, B y C y nos da ángulos de 60 grados, 80 grados y un ángulo de 2x grados. La pregunta es hallar el valor de x. Tomamos en consideración que este es un tipo de triángulo. Vamos a recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos tiene que dar 180 grados. Quiere decir entonces que para poder hallar el valor de x vamos a decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, todo nos tiene que dar igual a 180 grados. Sabemos que la medida del ángulo A es 60 grados, más la medida del ángulo B, que es 80 grados, más la medida del ángulo C, que en este caso es 2x, y todo es igual a 180 grados. Ya tenemos una ecuación en donde tenemos que hallar el valor de x. Tomamos en cuenta que la incógnita queda de este lado y todo lo demás se va para el otro lado, haciendo uso de la transposición de términos. El 60 está sumando, pasa al otro lado a restar, el 80 está sumando, pasa al otro lado a restar, y 2x sería igual a la resta entre 180 menos 60 y menos 80 nos da un valor de 40, ¿sí? Un valor de 40. Entonces despejamos el valor de x, tenemos 40, el 2 está multiplicando, pasa a dividir, y tenemos equivalente a 20 grados, quiere decir que el valor de x es igual a 20. Bueno, en este caso vamos a decir que el valor de x es igual a 20, que es lo que queremos hallar. Entonces, si multiplicamos el 2 por la x sería 40. Y si sumamos 60 más 40, que vale este ángulo, serían 100, más 80 del otro ángulo serían 180, y ahí está solucionado nuestro triángulo específicamente y hallamos el valor de x. Ese es el primer ejemplo. Vamos a decir que es el ejemplo 8. Muy bien, en su inciso A. Vamos a resolver entonces ahora el ejemplo B de la misma página 40 y del ejemplo 8. Si pueden tomarle captura o tomándole captura a esto para que puedan tener la solución del ejemplo de esta manera. O pueden reproducir el video cuantas veces sea. Vamos a tener un triángulo de esta forma, acá. Y tenemos otro triángulo de esta forma acá. Muy bien. El ejemplo B dice hallar el valor de y en el siguiente triángulo. Tenemos los vértices del primer triángulo que son A, B, este vértice que es C. Tenemos el valor de D y también tenemos el valor de E. Los ángulos específicamente son el ángulo A, que es 4y, el ángulo B, que es un ángulo recto, el ángulo C, que nos permite un ángulo 1 acá y un ángulo 2, el D, que es 60, y el E también, que es 60. Lo que nos pide hallar es el valor de y. Muy bien. Si ustedes observan esta figura que está acá, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Por lógica, como aquí es un ángulo recto, este tiene una medida equivalente a 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Ahora, si observamos acá, hay un triángulo de tipo equilátero. El ángulo DCE es un triángulo de tipo equilátero. Sus tres lados miden lo mismo. Por lógica, entonces, este mide 60, este mide 60, el ángulo 2 también va a medir 60. Y como el ángulo 2 es opuesto por el vértice al ángulo 1, también vamos a decir que el ángulo 1 mide 60 grados, porque son opuestos por el vértice.
como la pregunta es hallar el valor de y, entonces ya solamente trabajamos con este triángulo, el triángulo rectángulo, solamente vamos a trabajar con este. Y vamos a decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo 1, todo es igual a 180 grados. La medida del ángulo A sabemos que es 4y, más la medida del ángulo B, sabemos que es un ángulo recto, tiene un valor de 90 grados, y más la medida del ángulo 1, que ya sabemos que es opuesto por el vértice al ángulo 2 y también mide 60, entonces esto es 60, todo esto es igual a 180. Y ya tenemos la medida del valor de y, la ecuación que nos va a servir para poder hallar la variable y. Entonces tenemos 4y, pasamos todo lo que no tiene incógnita al otro lado, que sería menos 90 grados y menos 60 grados. Entonces tendríamos que 4y es igual a 180 menos 90 menos 60 y nos da un valor de 30. ¿Sí? Este es un valor de 30. Entonces, literalmente vamos a hallar cada uno de los valores que resultan acá. Entonces vamos a despejar y vamos a decir que y es igual a 30 dividido entre 4, entonces y es igual a 7.5. Ese sería el valor del ángulo o de la variable y. Al momento de multiplicarlo por 4 nos sería 4 por 7.5, nos daría 30, que sería el valor de ese ángulo. Entonces, tomando como referencia cada uno de los elementos, pues vamos a ver que estamos resolviendo de una manera un tanto distinta a lo que corresponde al libro, pero es una manera eficaz de poder resolver todo lo que corresponde a los triángulos. Muy bien, vamos a tomar en consideración el ejemplo número 9 de la página 41. Puede tomar una captura para poder seguir trabajando. Vamos con el ejemplo número 9 de la página número 41. Este ya nos habla de ángulos externos y tenemos una figura. Tenemos un triángulo de esta forma, ¿sí? Tenemos un triángulo de esta forma y acá se prolonga este vértice. Los vértices son ABC, A, B y C, que son los ángulos, y literalmente tenemos un valor. Acá tenemos también D. Si miramos acá, hay una curva, un semicírculo, que nos dice que es el ángulo 1. Y este ángulo 1, que es un ángulo externo, es igual a 20x menos 37. 20x menos 37 grados. Tenemos el ángulo A, que es 11y. Tenemos el ángulo B, que es 8x menos 5. Y tenemos el ángulo C, que es 7x más 3. Por lógica, la pregunta es que hallar el valor de x y el valor de y. Muy bien, vamos a tomar como referencia cada uno de los valores equivalentes acá. En el triángulo tenemos las dos variables. Sabemos que la sumatoria de estos nos da un total de 180. Pero ahora lo que necesitamos es hallar el valor de x y el valor de y. ¿Cómo vamos a realizar este ejemplo que relativamente nos permita encontrar los valores que conocemos? Los valores que conocemos están enfocados en que 8x, 7x más 3 y 11y. Acá existen las dos variables y acá está solamente una variable. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en primera plana es encontrar el valor de x o el valor de y. Relativamente tendríamos que hacerlo de esta manera equivalente. La teoría establece que la medida del ángulo externo, o sea, este ángulo externo que está acá, es igual a la sumatoria de los dos ángulos que no tienen ningún valor o que no tienen nada que ver con el ángulo que es el complemento acá, que es un ángulo externo. Entonces, vamos a decir que este ángulo, que es el ángulo 1, es igual a la suma de estos dos, ¿sí? Entonces vamos a decir que el ángulo 1
es igual, la medida del ángulo 1, que es este, es igual a la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. Si en dado caso el ángulo externo estuviera de esta forma y este fuera el ángulo 2, por ejemplo, este ángulo 2, la medida de este ángulo sería igual a la sumatoria de estos dos. Y si en dado caso el ángulo externo estuviera, por ejemplo acá, la medida de este ángulo, que sería el ángulo 3, sería igual a la suma de estos dos, o sea, los que están opuestos. Entonces, tomando como referencia a eso, podemos decir que la medida del ángulo 1 es igual a 20x menos 37, y todo es igual a la medida del ángulo B, que tiene un valor de 8x menos 5, más la medida del ángulo C, que tiene un valor de 7x más 3. Y ya tenemos una ecuación que me va a servir ahí para poder hallar el valor de x. Entonces tenemos que 20x, pasamos todos los que tienen la incógnita al otro lado, menos 8x menos 7x, pasamos estos dos que estaban sumando al otro lado. De este lado tenemos 5 más 3, y el 37 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces tenemos 20 menos 8 menos 7 nos da un valor de 5x. Todo es igual a menos 5 más 3 más 37 me da un valor de 35 de este lado. Entonces decimos que x es igual a 35 entre 5, x es igual a 7. El valor de x viene siendo 7. Ahora, ya podemos hallar el valor de y. ¿Cómo? Tomando en consideración que x es 7, podemos sustituir el valor de x en cualquiera de estos dos ángulos y después igualar la sumatoria de los tres a 180, o podríamos hacerlo de una manera más sencilla. Recordemos que este ángulo que está acá y este ángulo que está acá, que se marca de esta manera, son ángulos suplementarios, que los dos suman 180. Entonces podemos decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo 1, que es el ángulo A que mide 11y, y el ángulo 1 que mide 20 que nos precede, todo es igual a 180. La medida del ángulo A sabemos que es 11y, más la medida del ángulo 1, que sabemos que es 20x menos 37, todo es igual a 180. El valor de x ya lo conocemos, que es 7, entonces tendríamos 11y más 20 por 7, tendríamos un valor de 140. Entonces al multiplicar 20 por 7 nos da un valor de 140 menos 37, todo igual a 180. En solución, vamos a decir que dejamos todos los que tienen de este lado la incógnita y pasamos al otro lado los que no tienen la incógnita. 180 menos 140. Este que está sumando pasa a restar y este que está restando pasa a sumar. Y voy a continuar acá por cuestiones de espacio. Entonces tendría 11y, que es igual a 180 menos 140. Ya a esto le sumamos 37, nos da un valor de 77. ¿Sí? Entonces y es igual a 77 entre 11. El valor de y también viene siendo 7. El valor de x y el valor de y específicamente son 7 para cada uno de esos valores. Muy bien, así se solucionan los triángulos. Que cualquier tipo de ángulo, recuerden que hay que seguir las 13 características y podemos resolver dudas en la plataforma correspondiente de acuerdo al día que vamos a trabajar. Muy bien, Dios bendiga.